Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega del programa Querer Vivir, que se emite todos los viernes a las 11 de la mañana en Radio Mairena 107.4 de la FM, emisora municipal de Mena de Alcor, en la provincia de Sevilla. Hoy vamos a hablar sobre el universo, no sin antes también saludar no solo a nuestros oyentes de Radio Mairena, sino también a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar sobre el universo, ese algo tan fascinante del cual formamos parte. Pero antes vamos a presentar a nuestro compañero Luis Aniza desde Sevilla. Luis, bienvenido y muchas gracias. Muy buenas, encantado de estar con vosotros y bueno, pues nada, esperando escuchar a Matías sobre este tema tan fascinante. Muy bien, y saludamos ahora a nuestro invitado, el doctor Matías Cocolo. Matías, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros y poder hablar de un tema tan fascinante como tú has dicho. Muchísimas gracias. Pues el doctor Matías Cocolo es profesor contratado, doctor en física por la universidad, en la Universidad Rey Juan Carlos, es doctor en física como he comentado antes, y su doctorado fue sobre los sistemas no lineales y también sobre sistemas celestes como modelos de galaxias. Matías, estamos en algo que se llama el universo. ¿Cómo podemos definir lo que es el universo? Pues esta es una muy buena pregunta porque a lo largo de los siglos ha dado mucho para hablar. De hecho, es, es fascinante toda una diatriba que hubo al final del siglo XIX, me parece, de acordar bien, en el que se pasó de pensar a un universo infinito en el tiempo y en el espacio a un universo finito. O sea, recién descubierto las leyes de la termodinámica, se decidió aplicarlas al universo, diciendo, pues, si algo existe, este algo tiene que ir hacia el máximo caos posible. O sea, eh, la pérdida de energía. Un sistema organizado va hacia la menos organización, el caos. Y entonces dijeron, pues el universo es finito, como cosa que existe en la realidad. Y ahí nació una diatriba entre los materialistas y los religiosos, que los religiosos abrazaron la idea de de un universo finito, porque significaba que tenía un creador, un inicio, mientras que los materialistas se abrazaron la otra parte, o por lo menos se tacharon de materialistas lo que pensaban que un universo infinito. Entonces, como ves, preguntar qué es el universo, cómo es el universo, es algo que puede llevar a mucha lucha, eh, hablando de teorías, de diálogo, etcétera. Si, Al estado de hoy, lo que piensa la física y la ciencia es que efectivamente es un universo en expansión. Hay muchos datos que confirman esta posibilidad. Y siendo en expansión, la idea es que ha empezado de algo y ha ido expandiéndose, algo más pequeño, y ha ido expandiéndose. De ahí llega la teoría del Big Bang, que todo estaba como junto en una
partícula muy pequeña, confrontándola con el universo que conocemos. Y después de una gran explosión, Big Bang, empezaron a generarse la materia que conocemos. La materia que conocemos empezó después de unos cuantos instantes, hablando en términos de edad de universo, instantes, podemos hablar de millares de años, millones de años, ¿vale? Que para el universo es nada. Para nosotros, ni hablar, Ujú. pensar en millones de años. Entonces, toda esta materia empezó como desde un punto central a expandirse, perdiendo el ímpetu inicial con el tiempo. Se piensa que habrá un momento en que las galaxias que se han formado de esta materia primordial, em, las galaxias empezarán a reducir su velocidad y despacito a encoger. Se llama el Big Crash. Esta es otra teoría, que el universo no se vaya expandiéndose para siempre, sino que habrá un momento en el que la interacción gravitatoria se lo hará colapsar. Pero esta es una teoría porque si las galaxias son muy lejanas, es muy difícil también que la fuerza gravitatoria pueda devolver todo a un punto central. Entonces, ahí hay varias teorías contrastantes, digamos. Ujú. Matías, No sé si he contestado a tu pregunta. sí, sí, por supuesto. Muchas gracias, Matías. Tú estás trabajando ahora en la teoría del caos. ¿Qué relación hay Sí. o es lo mismo la teoría del caos y el principio de entropía y qué son ambos conceptos? Bueno, el principio de entropía, empiezo con eso, porque el principio de entropía en sí es un concepto al que estamos muy acostumbrados, en el sentido que cuando se dice que un sistema va hacia lo más caótico posible, caótico no en sentido de teoría del caos, digamos, hacia la menor energía posible, empieza muy, no me viene la palabra, organizado a la máxima energía y luego esta energía va decreciendo hacia llegar a la mínima energía posible. Esto es lo que hace todo sistema, espontáneamente. Si hacemos un trabajo sobre el sistema, sí que le podemos volver a organizar, pero lo tenemos que hacer desde afuera el trabajo, ¿vale? Esta, se dice que este camino hacia la mínima energía posible es cuando la entropía sube. La entropía de un sistema sube según pasa el tiempo porque el sistema va desorganizándose, ¿vale? Antes he hablado de que va hacia el caos, pero no es exactamente lo que hubiera tenido que decir, porque la teoría del caos es otra cosa. No tiene nada que ver con eso. Aunque se habla de entropía también en caos, pero por otras cosas, que no tiene nada que ver con la entropía de la termodinámica, o por lo menos. No, no quieren decir la misma cosa. Mientras que la teoría del caos es una de las tres grandes teorías del siglo pasado. La teoría del caos abarca toda la física a nivel macroscópico que conocemos. Entonces, eh, cualquier sistema que conocemos es no lineal. ¿Qué significa que no lineal? Aquí una breve paréntesis matemática, pero no os preocupéis, no es nada difícil. Cuando hablamos de algo lineal, hablamos de una recta, una ecuación que da y igual a A por X más B, una recta. Es lineal, fácil. No nos esperamos nada de difícil de eso. Mientras que cuando hablamos de no lineal, es cuando, por ejemplo, hay un cuadrado, un seno, un coseno o algo en la ecuación, ¿vale? Y la realidad es que todo sistema real es no lineal. Y esto comporta algunas cosas. Comporta que
esperando mucho tiempo, cuando va a pasar mucho tiempo, se vuelve impredecible, totalmente impredecible. La meteorología, el tiempo, es un muy buen ejemplo porque todo lo tenemos a la vista. Las previsiones meteorológicas de un día para otro, muy buenas. En 2 días, más o menos. Entre 4 o 5 días va disminuyendo la posibilidad de que efectivamente sea lo que dicen. ¿Por qué? Porque el tiempo es un sistema caótico, es un sistema no lineal, ¿vale? No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Lo que, lo que es la teoría del caos dice que un sistema es fuertemente, no me viene la palabra, perdón, dependiente de las condiciones iniciales. ¿Qué significa? Que si yo tengo una ecuación perfectamente determinista, que significa que me describe la trayectoria de un punto que empieza en unas determinadas condiciones iniciales y tengo la ecuación y en teoría podría saber a lo largo de millones de años qué hace este sistema, la verdad es que yo no puedo medir siempre perfectamente las condiciones iniciales. Y un pequeño, aunque pequeño, muy, 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 muy muy pequeño, del orden de para dar una idea a quien no trabaja en física, de medio milímetro o menos de algunos centésimas de milímetro de diferencia en las condiciones iniciales, a lo poco tiempo me lleva a dos sistemas completamente distintos, a dos trayectorias completamente distintas, mejor dicho. Entonces eso nos devuelve que la realidad como la conocemos la podemos anticipar, pero hasta un cierto punto. Y si antes he hablado del tiempo, ahora puedo hablar de economía, porque la economía es un sistema caótico, tal y cual como el tiempo. Eh, y el tráfico, hay algoritmos para estudiar cómo puede volver el tráfico y son no lineales y llevan al caos, como bien sabemos cuando estamos en hora punta en alguna carretera. Eh, un pequeño coche que se para porque se le ha estropeado un neumático lleva al caos total porque hay atasco por todos lados. Y es un pequeño coche. No estamos hablando de una carretera cortada, por ejemplo. Entonces, todos estos sistemas, aunque parezca que no tengan nada que ver el uno con el otro, lo que pueden llevar al caos. Se pueden estudiar con la teoría del caos. Y es muy interesante porque de las tres teorías grandes del siglo pasado, que son la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad general y la teoría del caos, que todavía no se han fusionado entre ellas, la mecánica cuántica estudia el muy pequeño. La, mm, la teoría de Einstein estudia lo muy grande y muy veloz. Y la teoría del caos estudia nuestro día a día. Son como tres bloques que en teoría deberían hablar entre ellos, pero todavía no se ha logrado fusionarlos de una forma que nos guste, digamos, que pueda comprender los tres a la misma vez, en la misma. Lo que tienen sí, los tres juntos, es que acabaron con el determinismo del siglo XIX. Eso, total. Muy Porque bien, claro, sí. si un sistema no se puede determinar a largo plazo, si un sistema muy pequeño, si un sistema muy pequeño podemos conocer una variable perfectamente, pero la otra entonces la desconocemos totalmente, la mecánica cuántica, y si el espacio y el tiempo no son absolutos, como decía Newton, esto estoy hablando de la teoría de Einstein, sino que dependen de la velocidad con la que me muevo, pues ya el universo son totalmente diferentes de lo que se pensaba antes. Ha cambiado todo. El paradigma esencial de la ciencia ha caído. Y yo puedo conocer, si me das un punto inicial y la ecuación, yo puedo conocerlo todo. Esto era el demone de Laplace. Demone de Laplace. Laplace dijo que un ser mm,
demoníaco no hablando de demonios del infierno, hablando de algo extrahumano, digamos, superhumano, que pudiese ver el universo como desde afuera, conociendo el punto inicial y las ecuaciones que rigen el universo, podía saber el universo en todo su momento, en toda la historia del universo. Pero este ser no puede existir si hablamos de mecánica cuántica, si hablamos de teoría del caos, y como el espacio depende del observador, como decía Einstein, tampoco por la teoría de la gravedad universal, digamos. Eh, Matías, te voy a preguntar ahora, luego entrará mi ¿Mm? compañero Luis. Nosotros ocupamos los 10 minutos de la evolución en toda la historia desde que se originó la Tierra hace 4.800 millones de Sí. años. Tenemos 2 millones de años. ¿Es posible, entre tantísimas galaxias, tantos sistemas conocidos y lo que quedan por conocer, que exista algún tipo de vida inteligente a nuestro nivel o incluso superior? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Hay todo un campo de estudios que se llama SETI, que es el estudio de posible vida extraterrestre, eh, que trata de esto. Yo no estoy muy metido en eso, pero de vez en cuando me gusta leer algo sobre el asunto. De hecho, ha salido últimamente un artículo, creo, de un investigador español que todavía no ha sido eh, publicado en ninguna revista, solo está para verlo en internet, en un archivador de artículos El que, pre-time, sí. si no me, de Alberto Caballero Ujú. se llama el señor, que no conozco, tengo que decir que no sé quién es, solo he leído un poco de qué iba este artículo, que intenta dar una idea, una estimación de posibles em, civilizaciones extraterrestres malignas, porque se ha ya estimado que podían estar civilizaciones extraterrestres, ¿vale? En la galaxia hay, mm, ahora no sé a mente el número, pero millones de soles, millones de estrellas, porque recordamos que el Sol es una estrella. La estrella más cercana a nosotros es el Sol, no es Alfa Centauro ni es el Sol. Y cada una de estas puede tener planetas. Y algunas de estas pueden estar en lo que se llama the Life Belt, que es como el cinturón vida, en el que es la distancia desde la estrella en la que puede haber vida como la conocemos nosotros, ¿eh? Porque nadie nos dice que puede tomar otras formas, ¿no? Eh, Haciendo un pequeño juego de números de probabilidades, podría haber millares, perdón, de civilizaciones. O mejor dicho, haber ha habido o que habrá. Porque recordémonos que estamos hablando de millones de años. Una civilización en millones de años puede empezar y acabarse. Los dinosaurios estuvieron en la Tierra mucho tiempo. Ahora, no siendo arqueólogo, no sé, no me acuerdo. Pero sé que estuvieron mucho tiempo y se extinguieron. No era una civilización tecnológicamente avanzada, claramente, pero eran los amos de la tierra, entre comillas. Nadie se comió un dinosaurio si no era otro dinosaurio. Eran los más fuertes. Solo nunca alcanzaron niveles técnicos y se extinguieron. Y luego de muchos más años, millones de años, llegamos nosotros. Y nuestra historia, ¿cuánto es? 10.000 años más o menos, desde que hay el Homo sapiens. Ahora, ahí estoy diciendo cifras porque no es mi campo, sé más o menos de cuánto puede ser, pero aunque sean 100.000 años, es muy poco, porque es comparado con millones y millones de años. Eh, en el Mentre, otras civilizaciones en otros planetas hubieran podido crecer, llegar a un nivel técnico avanzado
y extinguirse por causas naturales, porque se han autodestruido, por muchas razones. Entonces, que haya habido es muy probable. Yo digo yo, por los números, nos lo dicen los números, las probabilidades. Que haya en este momento posible, nadie dice que no. Que habrá en el futuro, pues también es muy probable. Digo en este momento porque, claro, que en este momento haya una civilización igual que nosotros tecnológicamente o superior, es probable. Que haya habido, como ha habido más tiempo antes, es mucho más probable. Y como lo habrá después también. Porque recordámonos que siempre nosotros nos basamos en la historia de la humanidad, pero la historia del universo, de una galaxia es muchísimo más larga. De hecho, me parece recordar que cuando estaban los dinosaurios, el Sol estaba al otro lado de la galaxia. Ha dado media vuelta de la galaxia desde los dinosaurios a nosotros. O una vuelta entera, pero no me acuerdo si es media vuelta o una vuelta entera. Pero bueno, para dar una idea, es, se llama un año galáctico, el tiempo en el que la estrella da una vuelta alrededor del agujero negro central. Es un año Ajá. galáctico. Pues ha sido o medio o un año, o medio año, o un año galáctico desde los dinosaurios a nosotros. Fue muy poco. Fíjate, claro, porque una cosa es que existan civilizaciones y otra cosa muy distinta es que puedan atravesar, puedan viajar años luz y puedan visitarnos. Son dos cosas distintas porque tendrían que desarrollar una tecnología. Fíjate nosotros, la tecnología que tenemos y seguimos estando presos en nuestro sistema solar. No hemos sido capaces de llegar Ah, más allá de la Luna. O sea, que son dos conceptos que hay que tener en cuenta. hemos llegado a 12, 22, ¿cuánto era? Espera, lo pienso un segundo, a 12, bueno, 12 millones, 14 millones creo, no, 20 millones, perdón, 20 millones de kilómetros 20 mil millones de kilómetros de distancia desde la Tierra, me parece. Un millón, no, sí, 20 mil millones más o menos de kilómetros con la sonda Voyager. Y no ha salido del sistema solar. Fíjate, o sea, No ha salido del sistema solar. Son 40 Claro. años, 44, no, sí, tiene mi edad, 44 años, que, 44 años. que viaja y todavía sí ha salido al medio interestelar. Ha salido del escudo solar, porque el Sol nos hace un escudo muy importante que que, que nos protege de lo que está fuera en el universo, de todas las radiaciones y cosas y tal. Ha salido de ese escudo y está interactuando con lo que es el medio interestelar. Ya no estamos hablando de medio que está dentro del sistema solar, sino que ya es una sonda interestelar. Ujú. Pero todavía tiene que alcanzar el inicio de lo que se llama la nube de Oort, que es como un conjunto de piedras más grandes y más pequeñas que rodean el Sol. Muy grande. Y se piensa que en unos 1000 años igual puede salir de la nube de oro, el Voyager, si sigue su ruta. Sí, 1000 años, 1000 años. Es mucho. Y ahí sí habrá salido del sistema solar. claro, claro. Muy bien, muchas gracias. Luis, adelante. Bueno, yo, Matías, francamente es un tema tan apasionante, tan, por otra parte, misterioso, tan envolvente. No sé, no habría calificativo para denominar eh, todo acerca de lo que es el universo, ¿no? He leído, ¿no? Yo no soy doctor en la materia ni muchísimo menos, pero bueno, algo me he informado, ¿no? Y he leído. Eh, mm, Me gustaría preguntarte por algunas cosas. Primero, por el tema de la proporción áurea. Si tú realmente crees que existe esa proporción áurea o realmente es una teoría que tiene poca fuerza y que no sé, porque es que hay mucho escrito sobre la proporción áurea
Ujú. y realmente fascinante, ¿no? O sea, como realmente Sí. fascinante, ¿no? Entonces, lo primero es, si me pudieras ilustrar un poquito, porque bueno, yo lo que he leído, la verdad que me ha dejado bastante fascinado, ¿no? Que haya una proporción áurea, ¿no? Le llaman pi, ¿no? Esa proporción áurea, y que hay muchas cosas creadas por grandes artistas como por ejemplo Leonardo y otros muchos, ¿no? Que de alguna Ujú. forma están, se inician desde esa proporción áurea, o sea, teniendo en cuenta esa proporción áurea, ¿no? ¿Qué me puede decir al respecto? La proporción áurea, bueno, no sé si todos lo saben, la proporción áurea la encontraron los pitagóricos, fue uno de sus grandes descubrimientos, Ajá. que pensaron que, eh, bueno, se basaron en esto para decir, si en la belleza hay la matemática, en todo hay la matemática. El número lo es todo, ¿no? Eso es lo que decían. Ujú, Es muy interesante porque eh, los griegos eh, s- asociaban los números con objetos. O sea, para ujú, ellos contar era meter un punto, dos puntos, tres puntos, y veían estos puntos como eh, la base de la naturaleza. ¿Vale? El número para ellos eran puntos. El puntos, ahí ellos le daban dimensión. De hecho, eran un poco en contra, pero eh, no del todo, porque están diciendo cosas similares con los atomistas. ¿Vale? Esto un poco para meternos en históricamente de dónde ha empezado ujú, em, del número áureo, de la sección áurea. Eh, sí, es muy interesante porque eh, la- lo que es la sección áurea se encuentra en la serie de Fibonacci, ¿no? ujú, Y la serie de sí, sí, claro. Fibonacci, ¿qué describe? Describe cómo puede evolver una población de conejos. Ujú, Fibonacci la estudió así y vio que seguía como un patrón. Y muy interesante es que una de las primeros em, eh, sistemas que se estudió en teoría del caos fue el mapa logístico que describe el aumento de una población, por ejemplo, de conejos, si queremos hablar de conejos. Y esta, este sistema, que se llama el mapa logístico, que estudia, como he dicho, el aumento de una población en el tiempo, puede llevar al caos. Pues no he hecho estudios para relacionarlos, pero igual detrás puede haber algo. Entonces, como que se está evolucionando la cosa, se están encontrando cosas y es muy interesante que los pitagóricos, lo que dije antes, los pitagóricos decían los números son la base. Eh, y nosotros con la matemática, con los números, estamos explicando lo que nos rodea. ujú. Entonces, hago una pregunta que dejo ahí para cualquiera, para como quiera contestar. Si la matemática nos explica lo que tenemos alrededor, ¿la matemática se inventó o se descubrió? Esto es una muy Ujú. buena pregunta. Interesante, claro que sí. Sí, 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 sí. Sobre otro tema, Matías, que a mí Sí. me llama muchísimo la atención, ¿no? Es el tema de si existe la antimateria. He Materia. oído hablar, ¿no? También me he documentado, he leído el libro. Eh, ¿Qué me puedes decir al respecto? Eh, Solo para estar seguro, estamos hablando de materia oscura o antimateria. Antimateria, porque son dos cosas distintas. Vale, vale, bueno, bueno, verás. Claro, yo ya ahí no llego a ser tan fino en la diferenciación de una cosa a otra. He oído hablar de la antimateria, de los agujeros negros, pero ¿la antimateria realmente existe? ¿O Sí, realmente es sí, sí, posible eso que se, haya una antimateria? es muy posible. De hecho, en los aceleradores de partículas, bueno,
Esto es un Sí. campo que he estudiado algo, pero no soy ningún Ujú, experto, pero lo que puedo decir es que sí. en los aceleradores de partículas, a menudo, cuando chocan dos partículas, Ujú, bueno, no siempre, pero hay casos en los que se genera antimateria. ¿Qué es la antimateria? Eh, Definímoslo, porque la gente se puede esperar que una antibotella. No, 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 no. No, no, absolutamente. La antimateria es como la materia, pero lo que es el protón, bueno, el átomo está hecho por un núcleo que está compuesto de protón y neutrón. Y alrededor, en una nube indefinida, gira el electrón. ¿Vale? No pensamos en el sistema planetario como un sistema solar y tal. No, no, no. Es una nube de posibilidad alrededor del núcleo, el electrón. Bien, el protón es positivo, el electrón es negativo, el neutrón no tiene carga. ujú, En el antimateria es al revés. El antiprotón es negativo y el positrón o antielectrón es positivo. ujú, Sencillamente es eso. Son partículas que existen, que se han podido ver y que pueden generar átomos. Creo que está, en esto creo que puedan, no estoy seguro. En teoría deberían poder. Luego no sé si si se ha hecho o no. Esto es, es todo otro campo, es física de partículas, que no es mi campo, entonces no quiero decir barbaridades, que luego mis colegas me, me pegan. Pero digamos que lo básico es eso. Sí. La antimateria es sencillamente las partículas que conocemos, pero con una carga distinta. La carga es la carga eléctrica que Ujú, conocemos, o sea, es lo que nos da la electricidad. Claro, como físico yo estoy acostumbrado a hablar de carga, igual una persona que no trabaja en eso dice, ¿carga qué significa? Pues el electrón tiene una carga negativa en sentido que se ve atraído por una carga positiva. ujú, ujú. Es como cuando nos damos un calambre, Sí. a través de nuestra piel han pasado electrones cargados negativamente. Ujú, Y es la base de la electricidad. Si fuéramos hechos de antimateria, sencillamente nuestros átomos estarían hechos con la carga negativa dentro y la carga positiva que gira alrededor. ujú. Claro que cuando un electrón y un positrón se encuentran, se aniquilan, que significa que s- se transforman en energía, porque la masa es energía. Eso fue un gran éxito de Einstein Acelerada. para cortarle la cabeza a la diatriba entre los energetistas y los atomistas, porque Ujú, los atomistas pensaban que estamos hechos de átomos y tenían mucha razón, y los energetistas decían que estamos hechos de energía, pero cuando se dijo ujú. la materia es energía, E es igual a m Claro. por c al Este cuadrado, cuadrado. estamos diciendo que energía es materia, pues la diatriba se acaba ahí. La materia es Ujú. energía y al revés. Muy bien. Qué cosa más fascinante Sí. realmente. Mi siguiente pregunta, Matías, es un poco rara en en cuanto a, imagino, en cuanto a formularla. Las, las, las galaxias, o sea, el universo está en una constante expansión. Las Sí, galaxias están cada vez más lejos unas de otras, pero sin sí. embargo no se mueven de su sitio. ¿Puedes explicar cómo es esto posible? Oh. Vale, sí, puedo hacer un ejemplo. Imaginamos ver un objeto muy, 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 muy lejano, que se mueve, por ejemplo, un barco. Nosotros estamos en la costa y vemos un barco muy, muy lejano. N- Nos parece que nos está moviendo, porque está muy lejano. Y se mueve muy despacio con respecto al espacio que está recorriendo.
un barco de vela, por ejemplo, pero se está moviendo. El problema es que el espacio del universo es enorme. Como dije antes, hablando de millones de kilómetros, de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra, y no estamos afuera del sistema solar. Eh, es un espacio alucinante. Entonces, las galaxias se mueven y se mueven a una velocidad tremenda, pero que es ni siquiera comparable con la velocidad de la luz. Entonces, bueno, es una fracción de la velocidad de la luz, bastante baja, ahora no me acuerdo exactamente cuánto. Por ejemplo, para dar un ejemplo, puedo decir que el Sol se mueve a unos 170.000 kilómetros horarios, o sea, me parece, o incluso más, no me acuerdo exactamente, pero centenares de miles de kilómetros horarios, pero la luz se mueve a 300.000 kilómetros al segundo, es diferente. Entonces, parece que no se muevan si lo vemos desde afuera. ¿Por qué? Porque el espacio que tienen que recorrer es enorme. Pero hay una muy buena imagen de, de lo que se ha eh, teorizado ser digamos, el más grande amaso de estrellas y galaxias, mejor dicho, que que se ha pensado. Es una imagen muy interesante que es, me parece, hablamos de eh, 100.000 galaxias todas juntas, es como un sistema de galaxias que se llama la Niaquea, escrito con la K, la Niaquea. Eso, por quien está interesado, lo mire, porque han hecho un modelo que se puede visualizar como una imagen, es guapísima de ver. Y claramente los puntitos que se ven en la imagen, por si alguien lo tiene delante, pues son galaxias y son puntitos que no se mueven, parecen no moverse porque el espacio es enorme, ¿vale? No me acuerdo si son 25 el radio de de este son 25 millones de años luces, algo, o 125, no me acuerdo. No, la distancia de la Tierra es 251 millones de años luces, desde la Tierra hasta el confino de la Ñaquea. Qué barbaridad. Para dar una idea de qué estamos hablando. 250 millones de años luces. Tremendo, tremendo. Luis, adelante, compañero. Sí, sí. Sí, otra de las cosas, Matías, que yo, bueno, pues siempre me ha llamado la atención, ¿no? El tema de los multiversos, ¿no? Los universos paralelos, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Es eso plausible, lo de los multiversos? Porque yo, bueno, lo leo, pero claro, digo, bueno, eh, una persona experta me podía asesorar un poco más. ¿Eso es factible, posible? No sé, ¿es posible que lo que nosotros estamos haciendo aquí se esté replicando exactamente igual en otras galaxias, millones y millones de kilómetros de años luz, por ejemplo? No sé. Ahora, Son preguntas que uno se esto, hace, ¿no? este tema ha surgido dentro de lo que es la mecánica cuántica. Ujú, Eh, y explico un segundo. La mecánica cuántica, uno habla de mecánica cuántica como si fuera una teoría y punto y pelota. No, dentro de la mecánica cuántica es como un contenedor de teorías que más o ujú, menos van en la misma dirección, pero ujú. tienen, digamos, fundamentos un poco distintos. O sea, la teoría se funda sobre básicos un poco distintos. Una de estas teorías se llama la teoría del multiverso, ¿vale? Ujú. Donde se imaginan no sé si lo diré muy bien porque no es mi campo, pero eh, se imaginan los estados de una partícula como posibles, eh, todos posibles a la vez, como
pero todos posibles a la vez, pero en distintos universos, como sé que en distintos universos paralelos Ujú. eh, esta partícula puede vibrar en Ujú. diferentes, en cada universo de una forma distinta. Ajá. Vibrando en cada uno en una forma distinta, ¿qué sucede? Cuando nosotros actuamos sobre la partícula para observarla, para medirla, todas estas posibilidades em, eh, se hacen una, ¿vale? Colapsan en una que es la que observamos. Pero mientras que no la observamos, todas son posibles, Ujú. ¿vale? Entonces, claramente, decir algo así, pues en el cine, en los libros, vamos, si todo es posible en diferentes universos paralelos, pues significa que yo puedo ser físico en un universo y en el otro ser otra cosa, ¿no? Como Ujú. mi estado de vibración de la partícula, mi estado de vibración ser físico, en otro es otra vibración, soy no sé, Ajá. carpintero, que no se me da, no se me da nada bien, por ejemplo, en este. Sí, 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 sí. Entonces, sí, es posible, pero estamos hablando de Mm, partículas, cuidado. Cuando se mm, habla de partícula, se habla de algo que entendemos, pero siempre es estadísticamente. O sea, no podemos conocer perfectamente porque son demasiado pequeñas. ¿Por qué no lo podemos conocer perfectamente? Os hago un ejemplo. Imaginamos tener un termómetro con el que queremos medir, con el mismo termómetro, el agua de una bañera y el agua de un vasito que contiene 1 mililitro de agua. La meto en sí. la bañera, el termómetro es muy pequeño, lo meto en la bañera. La bañera va a calentarlo un poquito, pero se calienta muy deprisa porque es muy pequeño con respecto al agua que está en la bañera. Entonces, Ujú. cuando se alcanza el nivel, o sea, que los dos están a la misma temperatura, la bañera no ha cambiado mucho su temperatura. Mientras que el Ujú. termómetro sí me da justamente la temperatura de la bañera. Pero cuando voy a meter Claro, el mismo termómetro dentro un vasito que contiene 1 mililitro de agua, lo estoy estropeando todo. claro, No puedo conocerlo, porque claro. la temperatura será la del termómetro y no la del agua. Claro, 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 Y claro, claro. un electrón es tan pequeño que cuando lo vamos a medir, ¿con qué? Con un microscopio electrónico, por ejemplo, ¿qué hace? Es echarle un haz de electrones encima, pues lo estamos tropeando todo, es como bombardear un edificio para saber qué hay dentro, Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, Jolín. ves dónde quiero llegar, ¿no? Sí, 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 sí. Alucinante. Yo es que realmente, bueno, y por último, otra de mis incógnitas, que eso sí que, bueno, está mucho más cercano, que de alguna manera creo que me lo podrás explicar con más fundamento incluso, ¿no? Es decir, ¿qué es realmente un agujero negro? Bueno, eh, eso es muy interesante porque lo estudié en su momento en astrofísica en la universidad. Yo, como ha dicho bien, me he graduado en astrofísica y esto era un tema que me interesaba mucho. ¿Cómo puede no interesar algo así? Claro, ¿Qué es un claro. agujero negro? Está entrando de nuevo. Ahora. Sí, 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 perdón, comentaba Matías, sí. se nos fue la conexión, Matías, Sí, discúlpanos. Estabas No pasa sí, comentando nada. lo sí, que sí, era sí, un sí, Sí, agujero negro, que era sí, un tema que te sí, interesaba sí, mucho. sí. ujú, Y como estaba diciendo, pues las estrellas nacen, crecen, viven y mueren. Cada estado es debido a lo que pasa dentro de ellas, lo que es la fusión nuclear que hay dentro de ellas. Cuando se hacen muy viejas, es cuando han llegado a quemar elementos pesados como el carbono, por ejemplo. Y ujú, más allá no pueden ir.
En ese momento, ¿qué pasa? Que la energía que están emitiendo no es suficiente a contrarrestar la fuerza gravitatoria y entonces la fuerza gravitatoria gana y la estrella colapsa. Pero colapsando puede o colapsar sencillamente o pueden generarse otras reacciones que hacen que explote, las novas y supernovas, ¿vale? Ujú. De hecho, lo que echa elementos diferentes de hidrógeno en el universo ha generado los elementos que nos componen y nosotros somos polvos de estrella, como decía Steve Sagan. Ujú. Somos polvos de estrellas que intenta entender las estrellas, decía, me parece muy bonita, me encanta siempre decirlo. Sí, 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 Y sí. estaba diciendo, cuando colapsa la estrella puede pasar tres cosas, o volverse una enana blanca, o una estrella de neutrones, o un agujero negro. Eso depende de la Ujú. masa inicial de la estrella. Más grande es, más hay posibilidades que se vuelva un agujero negro. Ujú. Eh, para dar una idea, eh, en una enana blanca, los átomos están tan empaquetados Unidos. entre ellos que no se pueden mover. En una estrella Ajá. de neutrones, lo que es el núcleo y los electrones a su alrededor están tan empaquetados con los demás que el electrón ha caído sobre el protón porque no se puede mover y es todo un neutrón, se ha neutralizado entre ellos y han hecho todo un neutrón. Eh, para decirlo de forma sencilla. Y el agujero negro es algo que va incluso más allá. Está todavía más empaquetada la materia. ¿Cómo? Eso no se sabe. Por lo menos, hasta cuando he estudiado yo, me han dicho que no se sabía. Porque es difícil imaginar una materia tan degenerada, Ujú. por como la conocemos, ha degenerado, ya no es la materia que conocemos en ese estado. Lo que sí que sabemos es lo que pasa a su alrededor, Ujú. el horizonte de los acontecimientos. Eh, ¿Qué Ujú. es? Es este límite en el que la luz todavía, que pasado este límite, la luz puede escaparse del agujero negro. Sí. Justo en ese límite ya no puede escapar, y si estamos dentro del agujero negro, ni siquiera la luz puede escapar del agujero negro. Pero esto es un límite alrededor del agujero negro, no es la superficie del agujero negro, es una zona de influencia del agujero negro, para así decirlo. Y ahí hay varias teorías, se han hecho varios estudios muy interesantes. Lo que se puede decir es que el espacio-tiempo como lo conocemos es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque según lo que decía Einstein, lo que se piensa ahora, lo que hace una masa al espacio es curvarlo. ¿Qué significa? Imaginamos meter una pelotita sobre una hoja de papel, más grande es la pelota, más se curva el papel. Eso para dar Ujú. una idea visualizable, porque si no, Sí, sí. Ujú. el espacio-tiempo es de 3 más una dimensiones. Esto si no hablamos de mecánica de teoría de cuerdas, que eso es otro asunto. Digamos que son 3 dimensiones espaciales más una temporal. eh, Doblar un espacio tridimensional no nos viene bien pensarlo. ¿Qué significa? Y es difícil imaginarlo. Un espacio cuatridimensional, peor aún. Joder. Em, pero imaginamos que una singularidad, como se llamaban antes los agujeros negros, le han cambiado de nombre para venderlo mejor. Eso es un chiste malo, lo siento, de los físicos. Eh, Eh, mm, lo que hace es curvar el espacio-tiempo muchísimo más que cualquier otro cuerpo. Entonces, eh, lo que son las dimensiones espaciales se curvan tanto que toman el papel del tiempo y el tiempo del espacio.
Sé que es un poco complejo, es difícil explicarlo sin poder hacer un Un Claro, gráfico. dibujito, no, pero es Matías, justo para decir la complejidad que puede haber detrás. muy bien, Matías. Muchísimas gracias. Estamos ya casi fuera de tiempo. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Ahora entendemos un poquito mejor cómo es y lo que es el universo, en donde estamos y que hay todavía material para un segundo programa, Matías. Así pues, muchísimas sí, gracias y que hombre, pases un buen fin de semana. totalmente. Siempre Pues será muchas un placer gracias, estar Matías. aquí. Todo un placer. Muchísimas gracias. Cuando queréis, yo estoy aquí. Me conocéis ya. Ha Muchísimas sido un gracias. placer, Matías. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. ¿verdad? Luis, Muchísimas gracias a vosotros. que tengas un buen fin de semana también tú, Gracias. compañero. Igualmente, compañeros, que disfrutéis. Muy bien, que disfrutéis. Hasta siempre, compañero. Adiós.